¿Qué te parece, lo escuché el otro día una definición en La Nación a Tomás Abraham, con que, por ejemplo, se haya tomado asistencia o que se haya llegado se haya generado un debate en las escuelas con el tema de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago Maldonado? Bueno, los maestros de Cetera tomaban asistencia o hacían representaciones con la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué te pareció esto? Bueno, Tomás Abraham lo definió como pedofilia intelectual. Bueno, es ingeniosa la frase. Sin duda era un poco demasiado pronto porque todavía no se tenían ni siquiera las hipótesis más fuertes. Yo hubiera preferido otra cosa. Yo hubiera preferido, si hubiera tenido que ser de esos maestros de Cetera, si hubiera participado, yo hubiera preferido otra cosa. Hubiera dado una clase de instrucción cívica que empieza en Jardín de Infantes. Se hubiera dicho, el Estado tiene el deber ineludible de custodiar y velar por la seguridad de los ciudadanos y de los habitantes del territorio nacional. Eso o sea, hubieras aprovechado el lamentable hecho hasta ahora de la desaparición de una persona para enseñarle a los pibes, a los chiquitos, estas cuestiones que son centrales con respecto al Estado. Efectivamente, que el Estado y todas sus fuerzas tienen el deber ineludible de custodiarnos, a ustedes que son chicos y a mí que soy la maestra que está veniendo a dar esta clase. Hubiera tomado ese camino que es menos problemático y que a los más grandes, a los de 12, 13, 14 años, les hubiera permitido pensar la colocación del gobierno y la colocación de otros gobiernos frente a la desaparición de Maldonado. Pero no hubiera hecho una puesta en escena de esa desaparición, sino que hubiera dado una clase sobre qué tiene que hacer el Estado y por lo tanto los gobiernos que ocupan el Estado con la seguridad de los ciudadanos. La Constitución norteamericana tiene prácticamente como primera palabra la palabra seguridad. Dice, los hombres tienen derecho a la libertad y la seguridad, dice la Constitución norteamericana, que es la que la Argentina copia, por otra parte, digamos. O sea que es un principio constitucional no solamente argentino, es un principio de las constituciones modernas, desde principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII. Te preguntás en otra parte del libro con Altamirano, en realidad se hacen una pregunta o analizan esta pregunta de Sarmiento, de si Argentina es nación. O sea, Sarmiento se lo pregunta en 1883 y es, ¿por qué se preguntan esto? O sea, ¿hay dudas de si Argentina es una nación? ¿Si hay nación argentina? Porque nación, y sobre todo para intelectuales que vienen desde el pensamiento romántico, nación no es solamente un sistema de gobierno, que por otra parte en 1880 estaba recién afianzándose. Nación también es un cierto tipo de escenario cultural, es un cierto tipo de hábitos públicos, eso también es nación. Y entonces con la visión que tenía Sarmiento en 1880 es verosímil que se preguntara si este país tan fraccionado, donde recién se estaban empezando a construir las primeras escuelas, la ley 1420, que es la ley más revolucionaria que tuvo la Argentina, recién estaba en 1880 poniendo los cimientos de las primeras escuelas. Entonces ahí él se pregunta si es nación, porque nación no es solo una unidad política con una unidad constitucional, nación también es un espacio cultural. Beatriz, vos te has preocupado muchísimo de la educación en la Argentina, has escrito ensayos, has escrito columnas y has escrito este libro, que es La máquina cultural, que es uno para mí de tus mejores textos, la verdad que hay que tenerlo a mano, y justamente haces una descripción, al principio está Victorio Campo, en este libro aparece Victorio Campo y aparece también un ensayo audiovisual o un intento de filmación en la década de los 70, pero el inicio del libro habla de una maestra de hijo de inmigrantes del 1870, 1880, perdón. Nacida en 1880. Rosa Ríos. Rosa del Río. Rosa del Río. Y vos planteás acá la escuela, esta escuela en la que la maestra esta era justamente maestra, esa escuela ya no la tenemos más, por supuesto, es una escuela de 1880, pero ¿qué debería ser la escuela en Argentina? Hablemos un poquito de educación. A esta hora, 12:20 de la noche, te está viendo mucha gente en todo el país. ¿La escuela qué debería ser? ¿Debería igualar, por ejemplo? O sea, la escuela pública, ¿no? ¿A qué debería apuntar? ¿Cuál debería ser el fin de la máquina cultural, si querés llamarlo así, escuela pública en Argentina? ¿Qué debería perseguir? ¿Qué debería perseguir hoy? Implica diferenciar qué pasaba en el pasado.
porque los hijos de esos inmigrantes que iban a esa escuela donde enseñaba Rosa del Río entre 1900 y 1940, sabían que sus posibilidades de éxito social y de éxito laboral en la Argentina pasaba también porque sus hijos tuvieran éxitos escolares. La escuela era altamente valorizada por los inmigrantes. O sea, vos sabías que si pasabas por la escuela, tenías grandes chances de tener trabajo y triunfar. Sí. Y eso es fácil decirlo ahora, porque ahora también se dice, si no tenés escuela, no tenés trabajo. Pero la gente que tenía que hacer ese pasaje por la escuela estaba en condiciones de hacerlo. No en condiciones culturales, pero quizás en condiciones materiales y en condiciones familiares de llevarlo a cabo. Las familias que no habían sido desarticuladas en ese momento creían firmemente que tenían que impulsar a sus hijos en ese camino. Y las maestras, digo las maestras porque la escuela fue un camino de liberación femenina. ¿En Argentina? En Argentina fue un camino de liberación femenina. ¿La escuela? La escuela, claro, porque tenían sueldos, buenos sueldos, y se podían ir a la casa, dejaban de echar leña, de lavar ropa y de cuidar a los hermanitos, y se pasaban el día en la escuela dando clase. Fue un camino de liberación femenina absoluto la escuela. Entonces, esas maestras también estaban convencidas de que estaban cumpliendo una misión, y que probablemente no hubiera misión más alta en la Argentina que esas maestras. Esas maestras. Pará, porque me cambiás el ángulo de lo que, cómo lo había encarado. O sea, que uno de los problemas o la decadencia de la escuela en la Argentina, la escuela pública, es justamente que los maestros o la maestra perdió esa mirada que tenían antes. O sea, no, todos perdimos la idea de misión. Todos perdimos la idea de misión. Claro, todas las profesiones fueron perdiendo la idea de misión. En el sentido de que la idea de misión de la maestra o del médico en 1920 en un barrio pobre o semipobre de Buenos Aires era posiblemente más intensa que la idea de misión de una maestra que está en una escuela verdaderamente muy difícil, en un lugar socialmente muy difícil, sin el apoyo y el acompañamiento de las familias. Entonces, el escepticismo llega rápido ahí. No somos santos. Ni las maestras son santos, ni los médicos son santos, ni nosotros somos santos. O sea, el escepticismo puede llegar muy rápido y carcomer esa idea de misión. Que existía realmente en el normalismo, se llamaba normalismo porque las maestras se recibían en la escuela normal. Claro. Que existía realmente en el normalismo, yo diría, hasta la década del 40. Por eso a mí me parece que la educación fue uno de los proyectos nacionales exitosos hasta un determinado momento en la Argentina. ¿Y hoy ya no? Hoy tendría que componerse mucho esa cuestión porque además la educación lo que encara es el problema de la pobreza. Con 30% de pobres y la mayoría de ellos jóvenes y la mayoría de ellos no han terminado la secundaria y muchos de ellos no han terminado la primaria, las tareas de la educación son verdaderamente gigantescas y yo diría mayores que a comienzos del siglo XX. En tiempos en donde se empieza a poner al peronismo en el banquillo de los acusados para muchos, o decir, este país no sale adelante porque el peronismo o parte del peronismo lo hizo pelota, no podemos avanzar, e incluso hay críticos feroces del peronismo dentro del propio Cambiemos. Otros que no. Otros que no. Otros que no, bueno, pero sé. Otros muy inteligentes que no. Digamos, presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Sí, pero corrido, porque Emilio Monzón en su momento no tuvo injerencia en el último tiempo. No tuvo injerencia, pero perdiendo. No tiene esa visión catastrófica, digamos. Claro, pero muchos en Cambiemos lo tienen. Yo no sé, pienso en Fernando Iglesias, que está ligado, bueno, no solamente Fernando, pero tantos otros que tienen una mirada crítica para con el peronismo. En tiempo presente, vos escribís, entre las columnas y los ensayos que tiene este libro, haces una diferenciación entre cómo el peronismo se refiere a la gente, llamándolo pueblo, y Cambiemos llama al pueblo gente. Es más, Cristina todo el tiempo se refiere como pueblo, y Macri la gente, Marcos Peña la gente, y vos escuchás a un peronista, que no sé si Cristina es peronista, pero te hablan de pueblo. ¿Por qué utilizan esa categoría política los peronistas al pueblo, decirle pueblo, y los de Cambiemos, o sea, ahora ya se le dice gente? ¿Tienes una explicación? Y antes de los peronistas, uno podría decir que los marxistas, los comunistas, los trotskistas hablaban de proletariado
O sea que cada posición política grande, no cada boliche político, sino cada gran continente político, al sujeto político que busca, al sujeto político que le interesa, le da un nombre. Para. Cuando hay grandes movimientos políticos, a su sujeto le necesitan darle un nombre. Le da un nombre. El marxismo proletariado... Como yo te digo, Fantino. Necesito darte un nombre. Mirá si yo no supiera tu nombre en este momento. No podría identificarte. Y el peronismo le decía, lo llamaba pueblo, o lo llama pueblo. De muchas maneras lo llamaba pueblo, pero también tenía formas, Eva sobre todo, formas más cariñosas de referirse a él, mis trabajadores, mis grasitas, etcétera. Pero yo diría que cada continente político significativo le da un nombre. Altamira y el Partido Obrero no le dicen pueblo. Dicen pueblo, pero antes de pueblo están hablando de proletariado, y es el proletariado el que después va a dirigir al pueblo. Cuando se habla de la gente se pierden ya esas determinaciones que son políticas, culturales, y a lo mejor se perdieron para siempre, ¿eh? No digo que haya que conservarlas, es decir, fueron significativas en un momento y a lo mejor no lo son más, pero cuando se habla de la gente ya se perdieron, ya no tienen poder de definición esas palabras. Cuando vos hablas con algunos integrantes de este gobierno, ellos hacen, como decimos en el barrio, alaraca de no ser seres políticos. Te dice, estamos vaciados de política. Nosotros no tenemos ningún tipo de influencia. Nosotros somos, gestionamos. Puro abrazo con los que van a hacer los videitos. Puro ojo lleno de lágrimas en la campaña electoral y nada de política. Eso es política, ¿eh? Bueno, pero no tienen una... Digo, irse a abrazar con vecinos previamente pasados por un ranking, por un casting de vecinos, eso es política. ¿O qué es? ¿Les gusta salir a las 8 de la mañana de un sábado preelectoral a abrazarse con vecinos, con los cuales que dicen, y sí, estoy muy bien, gobernadora, porque usted me viene a ver, pero si usted se va voy a estar muy mal? ¿Les gusta eso? ¿Piensan que eso es un conocimiento de lo real? ¿Realmente alguien puede estar convencido que el abrazo con un vecino, 10 y 100 vecinos, es un conocimiento de lo real, instantáneo? No. Eso es política. Eso es política. ¿Es política o es marketing? Bueno, es la forma que tiene la política para la gente que le dice gente a la sociedad, al pueblo, al proletariado, etcétera. Claro, pero no te sale. No soy quién yo para decir es marketing. Yo digo, es la forma que hacen la política estas personas que le dicen gente a todo el mundo. Claro, entonces... Por ahí le dicen gente a la mujer, traeme un mate. Están llenos de política también, son políticos. Por supuesto que es política eso. Lo que pasa es que la política tiene diferentes reglas para las diferentes personas y partidos que la ejercen. La política, por ejemplo, tiene un vocabulario. A ver, vos me cuentan todos que fuiste un extraordinario periodista deportivo. Sí. ¿Tenías o no tenías un vocabulario? Totalmente, sí, sí. Para poder hablar del deporte, ¿te era necesario? Absolutamente, no? Sí, era la forma de conectarme y comunicarme con la gente que me seguía. Pero además para poder describir. Sí. Es decir, vos no podés empezar a decirme a mí, y le tiró un tiro en el cual la raqueta estaba medio inclinadita para acá y el tiro salió medio arrastradito. Cuando relataba fútbol decía 3/4 cancha, sector derecho, pisando el área de los milagros. Por ejemplo, de Boca tiene dos áreas en la cancha. El área de Casa Amarillo yo le llamaba área de los milagros, porque ahí Boca siempre había hecho goles históricos. Bueno, eso ya es una metáfora que enriquece tu lenguaje. Dale. Pero vos tenías que tener un vocabulario. Si vos no sabías lo que era offside, no podías relatar un partido de fútbol. Tenés razón, sí. ¿A qué hace ese señor ahí adelante? Hubiera dicho, no podía relatar un partido de fútbol, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para hablar de todos los problemas, los políticos necesitan tener un vocabulario. Lo que estamos viendo en estos políticos que dicen que no son políticos es que para hablar de ciertas cosas no tienen vocabulario. Por ejemplo, para hablar de la desaparición de una persona. Carecen del vocabulario, no han construido el vocabulario que en la Argentina se viene construyendo en los últimos 40 años desde la dictadura militar. Pero vos sabés que en el caso de un periodista deportivo, como yo viví mucho tiempo el periodismo deportivo, carecer de vocabulario era un drama para mí. Sin duda. Pero para muchos carecer de vocabulario pasado es una virtud.
¿Qué te puedo decir? No lo sé. No te Sos puedo vos decir. la que sabe No, acá. no, no. No puedo imaginar el relato de un partido de fútbol sin vocabulario de fútbol. No puedo imaginar, como vos sabés perfectamente que existe, el relato de radio de un partido de tenis. Vas a la página Sí. de US Open y tenés a los tipos que te están Sí. relatando sin el vocabulario. Sí, la política, como cualquier otra actividad humana, dejemos el deporte. La medicina es un vocabulario. Los 2 primeros años de medicina, lo que O sea, vos decís que no masacran. pueden carecer de vocabulario. No se puede carecer de vocabulario. ¿Qué quiere decir vocabulario? Estar entrenado con qué palabras combinan con qué palabras. Cuando Macri dice hay que terminar con el curro de la corrupción, no se da cuenta que la palabra curro no puede combinar con el curro de los desaparecidos. No se da cuenta que la palabra curro no puede combinar con la palabra desaparecido. Es como si en Alemania dijera hay que terminar con el curro de los judíos reclamando lo que les pasó en los campos de A ver, concentración. explícame No se eso. podría A ver, decir. explícame eso. Que hay palabras que no combinan en la frase. Es decir, la palabra desaparecidos, vos podés incluso descubrir que hay alguien que pide un resarcimiento que no le corresponde. Pero la palabra desaparecidos no combina con la palabra curro, no combina en el discurso político. Estamos hablando del discurso político, ¿no? Y lo que claro. vos haces en tu casa. Es como si en un país donde ha habido una guerra civil hay que decir hay que terminar con el curro de las víctimas. No podés, no combina eso. Entonces, eso es falta de entrenamiento político, aunque sean políticos, pero ese error no lo cometerían los radicales, aunque sean muchísimo más ineficaces. Ese error no lo cometerían los radicales y probablemente no lo cometerían una parte importante de los peronistas. Digo una parte importante, no digo todos los peronistas. Por supuesto ese error no lo cometen los partidos marxistas. Es decir, el vocabulario político te permite pensar. ¿Cómo podés pensar la literatura si vos no sabés lo que es un personaje, lo que es una trama, lo que es un narrador? No podés pensarla. ¿Cómo podés pensar la música, pensar seriamente la música si vos no sabés que alguien está desafinando? Bueno, pero yo me puedo poner a estudiar. Si vos me dijeras, ahora yo me podría poner a estudiar, suponte que quisiera hablar de música o quisiera tocar el piano, me pongo a estudiar mañana piano o literatura para entender, poder meterme y zambullirme en cierto nivel de escritor, me pongo a estudiar. ¿Podría ponerse a estudiar, Mauricio, algunas cuestiones o eso ya lo tenés que haber vivido? No sé cuánto tiempo libre le queda. No sé si podría, si además de ser presidente de la República tiene tiempo libre para aprender, claro. No sé cuánto tiempo libre le queda. No puedo juzgar, no puedo decir que nadie es incapaz de aprender. Tampoco puedo decir que seguramente el presidente de la República va a aprender. Pero digo, hacer discurso. La gente hoy, lo he escuchado varias veces en el curso de estos días, dice cómo Macri no declara, sino algo que le dice pasando así en un pasillo a un periodista, sobre lo de Maldonado. A nosotros nos lo dijo este programa. Bueno, ¿cómo no declara sino eso? Y con la pobreza que declara, es muy grave que esto suceda. Pero lo dice mi abuelita eso, que está muerta. Lo digo yo como abuelita de mi abuelita. Es muy grave que esto suceda. ¿Cómo el presidente tiene solo esas palabras? Te escuché el otro día, dame la última y dame un segundito. Te escuché el otro día en una nota que le diste hace un tiempo a la televisión española y te pregunta, la periodista te dice si perdiste todo tipo de esperanza con la aparición de alguna alternativa al capitalismo. Y le dice usted, y te dice, y usted que fue marxista en su juventud, y vos la miraste y le dijiste, yo perdí la esperanza incluso antes de la caída del muro, antes del 89. ¿Definitivamente perdiste todo tipo de esperanza que haya otra alternativa al capitalismo? O sea, no ves, no crees vivir para que nazca otra alternativa a este sistema. Al principio no voy a vivir porque soy una persona muy vieja, o sea que de tener esa esperanza estoy segura que no la vería, pero tampoco la tengo por el momento, no la tengo. No parece haber una salida hoy, excepto salidas más horribles, lo que sucede en ciertas regiones de Asia, es decir, salidas más horribles que no son alternativas al capitalismo, sean los jeques islámicos bañados en plata, con sus mujeres emponchadas comprándose relojes de millones de pesos, de dólares en Harrods, en Inglaterra, o sean los ISIS, etcétera, que están tirando bombas por el mundo. O sea que no hay alternativa, no hay en Occidente, me parece.
y no hay en otras regiones del Decime mundo. esto, y ahora sí me voy a vender, porque este es un programa capitalista, Beatriz. Escúchame, hemos discutido acá con cientos de colegas, y yo los preguntaba, los escuché a todos, sobre la situación de Venezuela. ¿Qué análisis haces de Venezuela? ¿Podrías categorizar a Venezuela como una dictadura? Tuve vacilaciones, pero técnicas, en el sentido de una dictadura tiene otro tipo de proyecto, no es esta fuga hacia adelante en la que está Maduro, que va a cerrar toda institución democrática que existe en Venezuela. Ya terminó de cerrarla porque vive en una fuga hacia adelante, gobierna como una fuga hacia adelante. Pero ya hoy no tengo vacilaciones, sí, tiene una forma de una dictadura precaria, digamos, precaria no porque no tenga poder, sino porque carece completamente de ideología, excepto decir somos bolivarianos. O sea que hoy la ves como una dictadura. Tampoco voy a romper lanzas, es decir, es un gobierno autoritario al máximo. Entonces, un gobierno autoritario al máximo. Me tengo que sentar en una mesa de cientistas políticos para hacer la diferencia, para que me la digan, para que me la expliquen. Es un gobierno autoritario al máximo. Incluso más que algunas dictaduras. Franco fue una dictadura muy fuerte en un periodo, después fue ablandando y sin embargo seguía siendo una dictadura, pero fue ablandando su autoritarismo hasta su muerte, digamos. No es que dejara de ser una dictadura, o sea que es una discusión, no sé, medio de boliche.